los brazos abiertos en este espacio virtual que hace posible su amable presencia desde Zaragoza. Debo mencionar entre las personas distinguidas que han venido a escucharle a los patronos don Manuel Arango, don Bernardo Quintana, al doctor José Sarucán, guerrero de la biodiversidad y quien fuera un gran rector de nuestra Universidad Nacional. No podemos dejar de mencionar a Laura Coudurier, quien a inicios de este año nos hiciera la donación de la casa que albergó a la familia García Márquez, en tanto que el Gabo escribía en ella el libro que le mantendrá inmortal. Patronos, becarios, tutores, escritores, talleristas, miembros de nuestro consejo consultivo, todos la escucharemos con alegría y atención y disfrutaremos del diálogo que los y las jóvenes tendrán hoy con usted. Pido a Juan Villoro que pueda enmarcar la literatura que usted realiza para escucharla con mucha emoción. Muchas gracias a Miguel Limón por la oportunidad de estar aquí en esta conversación con Irene Vallejo. Gracias a todas y a todos los que nos escuchan, los colegas de la Fundación para las Letras Mexicanas y todas las personas que hacen posible que exista este proyecto. Conversábamos antes de iniciar la grabación con Irene de los propósitos de la Fundación para las Letras, y ella dijo algo que yo también he comentado muchas veces, que ojalá en nuestra juventud hubiéramos tenido un apoyo de este tipo, de modo que siempre es un lujo poder hablar con quienes forman parte de la Fundación para las Letras Mexicanas. El libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, forma parte de una paradoja que acompañará por siempre a la civilización: el anuncio del posible fin de los libros y su inevitable perduración. Ha habido muchas profecías que dicen que los libros habrán de terminar sus días. Hace poco se cumplió el centenario de Ray Bradbury y, como sabemos, escribió su célebre novela Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que arde el papel, para hablar de una distopía futurista en la cual los libros eran erradicados por ser peligrosos y había una nueva función para los bomberos, que era precisamente el de, entre otras cosas, quemar libros. En esa utopía negativa, los libros no tienen posibilidades de circular, pero la gente se encarga de que esto suceda encarnando ella misma los libros, de modo que una persona se convierte en la Ilíada, otra en la Odisea, otra en Hamlet, y así se organiza la resistencia. Ray Bradbury escribió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las visiones negras del futuro podían pertenecer más a la literatura que a la realidad, una vez que se había salvado una generación, la suya, de morir en la guerra. Pues bien, no solamente las utopías autoritarias imaginadas por Ray Bradbury, sino las mismas tecnologías han puesto en entredicho la importancia de los libros, especialmente los libros en papel. En los años 60 y 70 del siglo pasado, el comunicólogo canadiense Marshall McLuhan escribió un libro maravilloso sobre el fin de los libros. La galaxia de Gutenberg pertenecía a la paradoja antes mencionada. Decía McLuhan que las nuevas tecnologías, que eran básicamente aparatos orientados a la circulación de la imagen, los nuevos medios electrónicos como la televisión y medios futuros aún no inventados como una comunicación por hologramas, iban a producir una nueva antropología en donde los seres se comunicaran por imágenes, por códigos visuales y no por letras. De este modo, McLuhan profetizaba que los días del alfabeto estaban contados. La gran paradoja es que lo hacía a través de un libro sumamente estimulante, lleno de citas pertinentes, muy legible,
que de algún modo contradecía sus propósitos porque estaba demostrando la perdurabilidad de ese medio de comunicación. Los libros. El infinito en un junco pertenece pues a este mundo de las paradojas. Mientras se anuncia apocalípticamente el fin del libro, surge una obra que ha conquistado ya a decenas de miles de lectores, que le ha dado a la autora premios significativos como el Premio de la Crítica, uno de los más importantes que se otorgan en España, pero también el Premio del Gusto Popular, el Premio de los Lectores. Los libreros también la han honrado. Mañana recibirá este galardón, de modo que estamos ante una obra que señala que por más conjuras y augurios lúgubres sobre el fin de la cultura de la letra, hay gente destinada a celebrarla. El destino de este libro es parecido al que hace algunos años tuvo la historia de la lectura de Alberto Manguel, un libro que también fue acogido por una multitud de lectores, traducido a múltiples lenguas. Parte del mérito del libro de Irene Vallejo es la legibilidad de su erudición. Una de las tragedias de la cultura contemporánea, lo señalaba muy bien Harold Bloom, es que los eruditos saben cada vez más de cada vez menos e impiden que el conocimiento circule de manera amplia al concentrarse en una excesiva especialización. El infinito en un junco abre vetas a muchas latitudes, tanto en el espacio como también a temporalidades diferentes. Habla, por ejemplo, de Ovidio, el transgresor que tuvo que pagar con el destierro y el exilio su atrevimiento de dar consejos y remedios para el arte de amar. Habla de Safo y del papel que desde siempre las mujeres han desempeñado en la cultura de la letra, pero compara esto con películas contemporáneas de Tarantino, de Scorsese, con la película Bowling for Columbine. Hace que el pasado se convierta en parte esencial del presente y logra el mayor mérito que puede tener la pedagogía, que es el de aprender sin que nos demos cuenta. Apasionados por la lectura, vamos absorbiendo los múltiples conocimientos de Irene Vallejo y nos vamos enterando de muchas cosas que nos interesan por el caudal narrativo que nos está poniendo en juego. Es un libro enciclopédico en el mejor de los sentidos, pero no que repudia a los lectores con conocimientos abstrusos o códigos herméticos, sino que este saber enciclopédico, como querían D'Alembert y Diderot, es una forma de la pasión, es una manera de comunicar el conocimiento. Parte el libro inevitablemente de las grandes bibliotecas, las grandes colecciones, desde la célebre biblioteca de Alejandría hasta las bibliotecas imaginadas por Jorge Luis Borges, quien dijo, por cierto, que ordenar una biblioteca es ya una manera de ejercer la crítica literaria. El solo hecho de clasificar los libros significa establecer jerarquías, establecer un criterio de cómo deben ser leídos, es decir, practicar la crítica literaria. En este libro, en la galaxia de Gutenberg, de la que habló Marshall McLuhan, encontramos un peculiar orden, el que le ha dado Irene Vallejo, que es un orden, me atrevo a decir, autobiográfico y sumamente personal. Es la entrada a una biblioteca que ha sido minuciosamente leída y que es presentada a través del tiempo con cortes y saltos y alusiones al presente por alguien que al leer construye su autobiografía. En ese sentido, estamos viendo el retrato de una mente. Yo creo que lo más importante de las bibliotecas es que son un depósito de ojos, son un depósito de las miradas que hayan dejado los lectores. Celebramos hoy tener entre nosotros la excepcional mirada de Irene Vallejo,
Cuando yo era niño, había una frase que se mencionaba bastante, no sé si en estratos cultos, porque la decían, por ejemplo, tías mías de San Luis Potosí, que no eran particularmente cercanas a la academia, que es que se les derramaba la leche y para consolarse decían, más se perdió en Alejandría. Yo de niño me preguntaba qué pasó en Alejandría, que se perdieron cosas más dramáticas que la leche derramada sobre la estufa, y cualquier cosa se justificaba de esa manera. Efectivamente, fue mucho lo que se perdió en el incendio de la biblioteca de Alejandría ordenado por el califa, pero también es mucho lo que se ha salvado del fuego. Creo que el libro de Irene Vallejo pertenece a este orden extraordinario de las cosas que han sido salvadas del fuego. Y me gustaría mucho empezar el diálogo, Irene, preguntándote, puesto que estamos ante escritores, algo absolutamente necesario para nosotros, que es la construcción de tu libro. ¿Cómo surgió? Tú escribes en el periódico El Heraldo de Aragón. Me pregunto si partes de estos textos fueron artículos que publicaste primero, si desde el principio tenías tú la idea de hacer un libro de cerca de 500 páginas sobre la historia de los libros, una especie de libro de los libros. ¿Cómo fue el proceso de escritura, de ensamblaje? Inevitablemente tuviste que dejar muchas cosas fuera porque tu tema está en el título, la palabra, compite con el infinito. No puedes resumirlo todo. Pero antes de que me contestes, quisiera compartir contigo un muy breve texto, una cuarteta del poeta Pedro Garfias, que habla de la palabra junco y que vincula a México y a España, que es lo que estamos haciendo hoy. El 25 de mayo de 1939, Pedro Garfias se embarcó en Marsella en el barco Sinaya, que fue el primer buque que trajo refugiados españoles a México después de la guerra civil. Los mexicanos le debemos muchísimo a esa generación de ilustrados republicanos. Entonces, en ese barco escribió un poema en el que dice esta cuarteta: qué hilo tan fino, qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa, con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. El junco, como sabemos por tu libro, sirve para hacer papiro, ¿no? Por eso el propio Ray Bradbury, que escribió tantas cosas de ciencia ficción, decía, un libro debe oler a antiguo Egipto, refiriéndose, por supuesto, al olor del papiro. Todo lo que cabe en un junco, como tú dices, es el infinito. Y ese delgado junco, para Pedro Garfias, es lo que une a España y a México. En su caso, España en el recuerdo, México en el futuro. Así es que bienvenida a compartir el infinito en un junco, y ahora sí te dejo con estas preguntas iniciales de cómo hiciste tu libro. Gracias, Irene. Bueno, muchísimas gracias. Me siento abrumada y agradecida por esta acogida tan cálida que estoy recibiendo. Miguel, Juan, me emociona y casi siento las punzadas del pudor, ¿no? Ante aquí tantos maestros y escritores. Cuando yo empecé la redacción de este libro, del infinito en un junco, con absoluta humildad, incluso creyendo que posiblemente mi tiempo de dedicación a la literatura se acababa y que posiblemente estaba cerca de abandonar mi trayectoria, porque bueno, la literatura exige, es cierto, mucha dedicación, mucha perseverancia, pero también implica condiciones exteriores favorables a la escritura. Y poco antes de empezar este libro, yo fui madre de un niño con problemas de salud y era tan exigente el cuidado, tan largas las estancias en el hospital, que creí realmente que allí se truncaba mi trayectoria literaria.
Y empecé a escribir este libro no realmente con la intención de publicarlo ni de que fuera un éxito, sino casi como una terapia para mí misma, ¿no? Como un esfuerzo por evitar que la enfermedad invadiera todas las esferas de mi vida y acabase incluso con la que era más importante, más nutritiva para mí, que era la de escribir. Y así fue durante unos meses como convertí la escritura de este libro en un refugio, en un lugar donde sentirme segura y donde escapar a las espirales de la obsesión que suelen acompañar a la enfermedad, sobre todo cuando afecta a un hijo recién nacido. Así que en realidad la génesis del libro fue ese intento de asirme al salvavidas de las palabras y sobre todo el deseo de realizar un experimento entre los terrenos fronterizos del ensayo y la narrativa. Y ya que hablábamos antes de clasificar los libros, ¿no? como ejercicio de crítica literaria, yo quería construir un libro que fuera por definición inclasificable. Yo siempre he amado los libros inclasificables y quería que el mío lo fuera, precisamente por esta indefinición entre formatos genéricos muy consensuados y a los que yo quería encontrar la posibilidad de mestizajes insólitos. Y realmente así fue como empezó el libro. Yo había investigado sobre todos estos temas durante la etapa de mi doctorado universitario y me había interesado por los primeros compases del universo librario, cómo habían surgido los primeros bibliotecarios, los primeros libreros, cómo se había gestado el mercado, cómo habían circulado los libros, cuáles habían sido las vías de acceso, quiénes tenían la posibilidad de encontrarse con ellos y quiénes los tenían negados. Y indirectamente la forja del primer canon literario que conocemos en la historia, que fue el de la literatura griega. Y todas esas cuestiones yo las había tratado de acuerdo a las fórmulas académicas que imponía la tesis, y aquella tesis, una vez terminada, había quedado sin publicar. Transcurrieron los años sin que yo pensara jamás en rescatar aquellas investigaciones y aquellas pesquisas, hasta que un encuentro, una sobremesa con un filósofo, escritor y poeta español, Rafael Argullol, me llevó a hablar de aquellos primeros trabajos en el terreno del ensayo académico, y fue él, Rafael Argullol, quien me instó a escribir un ensayo literario. Y de él vino el primer impulso y la idea, es decir, que le debo a él haber intuido que allí había un libro y haberme animado a escribirlo. Y es cierto que fue él quien insistió en que debía ser un libro accesible para todo tipo de público, que a todas mis investigaciones anteriores las desprendiera de ese duro caparazón académico y que intentase hacer que ese tema llegase a los lectores placenteramente. Y yo acepté ese reto que él me había planteado. Ya digo que sin ni siquiera la intención de convertirlo en un éxito, escribiéndolo a la intemperie, sin acuerdo previo con ninguna editorial, sin haber publicado ensayo antes fuera de los circuitos académicos y por tanto sin ningún contacto previo. Y durante todos los años, que fueron 4, que yo dediqué a escribir este libro, pues en todos, en cada uno de estos
días de trabajo, yo estaba convencida de que era el menos comercial de todos mis libros, el que nacía más minoritario, más experimental y quizá el que tendría menos repercusión si es que llegaba incluso a publicarse. Y es cierto que para mí el reto fue, en primer lugar, conseguir terminarlo en unas condiciones tan adversas en mi vida personal. Y el segundo reto, una vez que lo había llevado a término, fue, bueno, pues intentar encontrar, desde mi situación a la intemperie, una editorial que pudiera interesarse por él. Pero sobre todo estaba detrás esa lucha por asirme en un momento particularmente oscuro de mi biografía a algo que me parecía esperanzador, luminoso, y que se convertía en el antídoto al sufrimiento y al desasosiego que experimentaba. Y por eso quise que El infinito en un junco tuviera humor, tuviera ese planteamiento digresivo y un poco ocioso, para permitirme, al menos en el terreno intelectual, ¿no?, esa facilidad y esa ligereza que faltaba en mi vida cotidiana. Y así fue como me lancé a esta empresa, ya digo que sin altas expectativas, simplemente por defender esa vertiente tan amada de mi vida que para mí era la escritura, y muy agradecida porque las personas que estaban a mi lado, mi marido, mi madre, comprendieron que escribir forma parte indisoluble de mi vida y respetaron esos tiempos, me ayudaron a conseguir las horas de escritura, asumiendo ellos cargas y trabajos con la generosidad enorme de las personas que comprenden, ¿no?, cómo a veces la literatura forma parte de la existencia de alguien, incluso de su forma de estar en el mundo. Y gracias a esas ayudas y a esos apoyos, pues pude iniciar este ensayo, sumergirme en él y hacer un viaje que finalmente duraría 4 años. Mientras tanto, mi hijo fue recuperándose y la situación pues avanzó, por fortuna, hacia una curación que en los primeros momentos parecía muy dudosa. Así que, realmente no escribí este libro con ambiciones ni expectativas, y quizá esa falta de expectativas me dio una libertad inusitada que nunca había tenido en los libros anteriores. De mi tesis y de mis trabajos académicos, aproveché los conocimientos, los hallazgos, las ideas, pero ni una sola palabra, ni una sola línea, porque este ensayo debía tener un planteamiento y una realización absolutamente literaria. Era mi bagaje como narradora, que había publicado anteriormente novelas y literatura infantil y juvenil, como yo me enfrenté a este texto. Y realmente cada palabra fluyó dentro del gran proyecto que era El infinito en un junco, y aunque reinterpreté algunos temas que había tratado periodísticamente, lo cierto es que todos ellos están reescritos para conseguir esa peculiar musicalidad que yo quise darle a este libro, que fuera plenamente literario en el sentido más amplio. Y es cierto que la estructura fue el aspecto que quizá más me preocupó desde el principio, y lo cierto es que dediqué mucho tiempo, meses enteros, a preparar el esquema previo del libro, toda la estructura, a fabricarme un mapa de todo lo que iba a contar, para efectivamente, como bien decías, Juan, seleccionar entre toda la luz de posibles contenidos, ¿no?, de infinitos relatos de estos 30 siglos de historia de los libros, los que me parecían más significativos, más desconocidos también para el gran público, los que creía que representaban mejor los hitos de esta historia que quería contar, y los que me permitían darle una variedad y un rostro humano. Entonces compuse ese mapa, ese esquema, antes de empezar el libro,
y recuerdo que pasaba muchas horas delante de una hoja de papel estraza composite que había puesto en el despacho donde escribo el libro y donde fui colocando los distintos temas y episodios que quería tratar y los ordenaba y los reordenaba para conseguir esa sucesión de acontecimientos y de historias que siendo fluida mantuviera siempre la brújula de un sentido, ¿no? De una dirección clara, de una línea de pensamiento que para mí resultaba nítida a través bueno, de todas esas ramificaciones de las historias y de los personajes abordados. Y realmente creo que el carácter profundamente literario del texto y esa estructura es quizá lo más novedoso que pude ofrecer a un género, el de los libros sobre los libros, que ya tiene, bueno, pues una larga trayectoria y donde realmente ha habido ya obras magníficas como esa historia de la lectura de Alberto Mangel que mencionabas, Juan, y que para mí fue un absoluto referente y me sirvió de guía, al mismo tiempo que traté intencionadamente de separarme de ella, acentuando los aspectos emocionales de mi relato y tratando de darle un tono más personal y quizá incluso más rompedor, ¿no? Por las técnicas literarias que utilizaba, por las segundas personas, por las rupturas de las expectativas y por, bueno, pues toda una tonalidad muy cuidada y muy incluso en algunos momentos rayando en lo poético. Muchas gracias, Irene. Quisiera pasar a un tema que es esencial para tu libro, que es quién está del otro lado de las páginas. En un pasaje dices, los libros tuvieron que crear su público. No hay literatura sin lectores. Hablabas de tu libro como un libro inclasificable, pero al mismo tiempo advertías que querías que fuera accesible a todo tipo de público, tal y como son, por ejemplo, los ensayos narrativos del propio Rafael Argullol. Entonces, tomas en cuenta, desde luego, al lector. Y yo creo que una de las cosas que están implícitas en tu libro y en las discusiones que suscita es el criterio de lo popular en relación con la llamada alta cultura. De algún modo resumes 30 siglos de experiencia de la cultura de la letra, pero pones esto en contacto con un lector amplio. Y hay un enorme prejuicio en el mundo académico y en el mundo intelectual en general de que lo popular, de alguna manera, vulgariza el conocimiento y lo rebaja. El ensayista y escritor inglés James Fenton propone un ejercicio que me parece muy productivo y que tal vez los colegas de la Fundación para las Letras Mexicanas ya han hecho, que es preguntarle primero a un escritor cuáles son sus autores favoritos o sus ensayistas favoritos, y va a decir un núcleo reducido de nombres que lo hacen quedar bien. Va a hablar de Walter Benjamin, de Michel Foucault, de ciertos poetas que lo hacen ver como alguien excelso y exclusivo. Dice, pero después hay que preguntarle por sus gustos de música. Y entonces ahí menciona una variedad ecléctica de gustos, y a lo mejor le gusta el rock, el bolero, pero también la música de vanguardia, la música clásica, y no tiene el menor pudor de hablar de lo culto y lo popular al mismo tiempo. Y de acuerdo con James Fenton, esto no solamente expresa mayor sinceridad, sino que dice él que desde un punto de vista intelectual es más productivo, porque toma en cuenta al otro y toma en cuenta la forma en que realmente circula la cultura, que no se puede quedar en un nicho exclusivo, sino que necesariamente tiene que tomar en cuenta a los demás, que en el caso de la escritura son los lectores. Hace poco, cuando le dieron el premio Nobel a Louis Gluck, lo primero que dijo fue, Dios mío, tengo miedo de que me dejen de hablar mis amigos, porque todos son escritores y ya caí en pecado de éxito. Ahora me considerarán popular y me van a despreciar. Entonces hay siempre esta tensión entre lo culto y lo popular que creo que tú resuelves de manera extraordinaria, y así como tú dices, los libros tuvieron que crear su público, tu propio libro
lo ha creado. Me gustaría que nos hablaras de esto, de la importancia del lector y de la necesaria pérdida de prejuicios de que un libro de calidad, al conectar con los demás, pierde cierta función o pierde cierta fuerza, que es algo absurdo porque todo mundo aspira a tener lectores y al mismo tiempo, si se obtienen, parecería que eso es un desdoro. Cuéntanos un poco de la relación con la lectura. Bueno, esa tensión, esa paradoja, la sentí muy claramente durante los años de mi doctorado. Estuve en contacto con la cultura anglosajona, donde el ensayo de divulgación es apreciado, valorado, leído, y lo practican los grandes especialistas de cada disciplina, mientras que en España, pues el ensayo de divulgación perdón, es considerado una categoría inferior de investigación, es considerado digamos, una renuncia a dedicarte a una especialidad, que es lo que verdaderamente otorga un aura dentro de la universidad y del mundo académico, y es como un refugio en los contenidos fáciles, ¿no? Destinados solo a un público poco formado. Y este fue el prejuicio que yo sentí claramente cuando regresé a España después de haber disfrutado y haber conocido, ¿no? Como en Gran Bretaña, la situación y sobre todo la valoración de ese tipo de ensayos era totalmente distinta. Y yo me sentía totalmente del lado británico en esta cuestión, porque como lectora siempre he agradecido profundamente que los conocedores de una materia sean capaces de escribir libros comprensibles para ignorantes como yo, ignorante en tantas materias que no son mi especialidad, sobre todo las científicas. Y siempre he sentido, he experimentado una enorme felicidad cuando una persona con amplia sabiduría ha sido capaz de hacer transitables para mí los caminos de su conocimiento. Y eso me parece una de las grandes fuentes de placer, el acceder a un conocimiento que parecía, ¿no? Vetado por las jergas, la terminología, las cifras y, bueno, pues todas las ceremonias de la especialidad, ¿no? Ya me encontré con ese problema y con ese obstáculo cuando volví a la Universidad Española y quizá fue uno de los motivos también por los que al final decidí encarrilar mi camino hacia otros territorios fuera de la universidad. Lo cierto es que para mí la combinación de lo popular y lo culto nace espontáneamente, porque yo lo experimenté así en mi infancia. Recuerdo que mi padre me contaba la Odisea cuando yo tenía 4 años y me fascinó y me deslumbró totalmente, pero en los años siguientes yo nutriría mi pasión por la antigüedad también en los tebeos, en Asterix, veía películas y adaptaciones de los mitos al mismo tiempo que leía los libros, y para mí todo formaba parte de una misma experiencia, no establecía ninguna diferenciación porque en la niñez quizá el termómetro es el placer, y a mí me producían infinito placer tanto los cuentos de mis padres como otras manifestaciones de cultura popular que yo además podía compartir con mis compañeros y con la gente de mi edad. Así que lo aprendí de esa manera y creo que al iniciar mi ensayo, uno de los, quizá de los objetivos que intenté cumplir fue regresar a esa fascinación infantil inicial que había arraigado en mí por el mundo clásico, intentar recuperar esa raíz, pero también hacer un gran homenaje a la oralidad, porque al final yo descubrí muchas de esas grandes obras a través de los relatos de mis padres, que
que no las leían directamente de un libro, sino me las contaban con sus propias palabras. De manera que la primera Odisea que yo conocí fue una Odisea de mi padre, no era la de Homero. Él elegía las anécdotas, él me las relataba con sus propios ritmos, con sus palabras, incluso con algunos cambios que creaban pues más complicidad entre nosotros, ¿no? Rebautizaba personajes, cambiaba atmósferas y lugares donde sucedía la acción. Y hasta tal punto que yo estuve muchos años convencida de que ese cuento de Ulises era invención de mi padre y tardé en saber que no era él realmente el autor, sino que aquello venía, ¿no? por un azaroso camino de una milenaria antigüedad. Y para mí esas palabras, esos relatos orales fueron el comienzo del amor por las palabras y por la literatura. Entonces yo quise darle a mi ensayo un tono profundamente oral, consciente de la paradoja que supone intentar trasladar las sonoridades de la oralidad a un texto escrito. Pero es cierto que existía ese empeño, incluso contacté con una asociación de narradoras orales y estuve presente en sus actos, en sus recitales, y les pregunté por las mecánicas y por los rasgos que ellas conocían y cultivaban en el ensayo, en el relato oral, para llevar esos mismos rasgos a mi texto escrito. Y era sobre todo con la intención de dotarlo de una tonalidad muy cálida, muy personal, que habitualmente se pierde en el ensayo, porque los ensayos suelen preferir un tono profundamente distante, objetivo, en el que el autor, la voz narradora, tiende a desaparecer o a hacerse falsamente invisible, porque en realidad el autor siempre está ahí seleccionando el material, los datos, la estructura, las secuencias y en último término las conclusiones de la investigación. Pues yo quise hacer todo lo contrario, yo quise dotarle de ese tono profundamente personal, íntimo, e intentar reproducir en la medida de lo posible, ¿no? Esa misma intimidad que yo sentía cuando mi madre o mi padre antes de dormir me contaban los cuentos. Y creo que en esa vocación de oralidad se resolvía el problema entre la alta y la baja cultura, porque en nuestros relatos, en nuestros cuentos, en las viejas tradiciones alrededor de la hoguera, todo eso se funde con absoluta naturalidad, porque el público es un público variado y entonces las referencias de quien narra se aproximan a sus oyentes, pero al mismo tiempo incorporan, ¿no?, todo un abanico de experiencias previas, y así imagino yo que sería la tarea de aquellos primeros aedos o jugulares antiguos, ¿no?, que se habían formado en toda una tradición de poemas previos y de tradiciones, pero los compartían con un público amplio y analfabeto, por supuesto, sin presumirles conocimientos previos, ¿no? Y tratando en cada momento de crear ese encantamiento, ese hechizo, que es al final el que sostiene siempre la narración, es el que sostiene siempre los libros, ¿no? El conseguir que un lector, sea un lector de ensayo o sea un lector de novela, tenga el deseo de pasar a la página siguiente para saber cómo se resuelven esas historias. De manera que el proyecto inicialmente, tal como yo me lo planteé, del infinito en un junco, era llevar el concepto del ensayo y toda la información que yo había recopilado durante mi doctorado a las fórmulas cercanas al relato de relatos, como Las Mil y una Noches o el Decamerón, ¿no? Se podría llegar a contar la historia de los libros como si fuera un encadenamiento de pequeños relatos, utilizando las mismas técnicas de esas obras que en el fondo tienen un carácter folclórico, oral y tradicional. Y eso fue, digamos, el reto que yo me planteé al iniciar este libro. Máxime sabiendo que las historias son siempre lo más atractivo de un ensayo, las anécdotas, los momentos en los que a una idea le dotamos de rostro humano. Y eso lo había aprendido en mis años de
de docencia, que siempre son muy reveladores y hasta el punto que sospecho que somos quienes enseñamos los que más aprendemos. Y entonces yo me había dado cuenta de que mis discípulos, mis alumnos, guardaban mejor recuerdo, ¿no? Una memoria más nítida de todo lo que yo les había contado como anécdota, como relato, aquellos contenidos que estaban protagonizados por personas frente a las ideas abstractas que eran lo que más tendencia tenían a olvidar. Eso lo notaba claramente en los exámenes, donde muchos estudiantes tiramos siempre de lo que recordamos, ¿no? de lo que nos dejó huella a lo largo de las clases. Y entonces reflexioné que en el fondo la humanidad ha transmitido el conocimiento y la sabiduría durante siglos a través de relatos, a través de cantos populares, a través de poesía épica, que en el fondo era como una gran enciclopedia de la época, a través de fábulas. Y me preguntaba si en el fondo no nos estaríamos equivocando en la actualidad al preferir la abstracción como forma de exposición de conocimientos, cuando realmente lo que nos llega al corazón y nos cautiva son las historias. Entonces, ese era mi proyecto, mi pregunta, ¿no? Mi indagación. ¿Sería posible relatar esta historia como una suma de pequeños relatos, ¿no? Como un mosaico de historias protagonizadas por personas con nombre y apellido, con peripecias, y no simplemente como un conjunto de tesis o de conceptos que se trata de transmitir a un auditorio culto y especializado, y así es como surgió El infinito en un junco. Tu libro, Irene, ha sido llamado Las mil y una noches de los libros. Sherezada es una figura amenazada que preserva la vida gracias al arte de contar historias. Numerosas mujeres han tenido un papel en la cultura, muchas veces trágico o puesto en entredicho por el poder patriarcal. El caso de Antígona, que reivindica el derecho privado frente al derecho del Estado, o el caso de Casandra, ¿no? Que profetiza la verdad, pero no es escuchada y es castigada. ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en estos 30 años de la cultura, de la letra que has investigado y que obviamente han estado teñidos de machismo autoritario? ¿Qué papel juegan en tu libro las mujeres? Bueno, lo cierto es que cuando empecé la investigación ya en mis tiempos universitarios, uno de mis objetivos era siempre preguntarme en cada momento histórico cuál era la situación de las mujeres, porque percibía en las investigaciones que leía un sujeto histórico, un nosotros o un ellos, que nunca sabía si incluía o no incluía a las mujeres. Las mujeres estaban sometidas a las mismas circunstancias, a los mismos condicionantes que los hombres, o tenían una situación peculiar. Y esta era una inquietud que desde el primer momento yo sentí como investigadora, y pensé que de alguna manera podía cambiar la óptica con la que contemplaba los textos y las investigaciones que llegaban a mis manos, ¿no? El simplemente formularles a las fuentes, a los textos, esa pregunta, ¿no? ¿Cuál era la situación de las mujeres en este contexto, en este momento histórico, ¿no? ¿Cuál era el acceso de ellas a la escritura, a la palabra pública, a la literatura como oficio? Y esa pregunta esencial que ya había guiado mis investigaciones siguió muy presente, quizá más todavía, en la redacción del infinito en un junco. Yo me pregunté dónde estaban las mujeres, si es que habían estado, cuál era el lugar que habían ocupado y cuáles eran los obstáculos que habían impedido el acceso de muchas de ellas a la cultura. Antes de empezar todas mis investigaciones, yo presuponía que las mujeres no habían formado parte del paisaje literario de la antigüedad, porque durante todos mis años de estudio apenas
fueron nombradas, con la excepción quizá de la poeta Safo, pero ellas habían estado totalmente fuera del paisaje, ¿no? de la perspectiva que tomaba la investigación y el relato. Y mi sorpresa fue que al recoger en las fuentes, aunque solo fueran menciones tangenciales a obras escritas por mujeres, encontré que eran muchas más de los que yo había creído inicialmente, aun siendo muchísimas menos, por supuesto, que las de los hombres. Pero me di cuenta que además de los obstáculos que impedían a las mujeres escribir y por tanto las dejaban fuera de la tradición, existía otro segundo obstáculo, que era la indiferencia hacia las obras que ellas creaban, que hizo que muchas de ellas se perdieran y que los nombres prácticamente cayeran en el olvido. Y por eso tuve el impulso, la necesidad de recopilar esos nombres, aunque solo fuera autoras de las que queda un añico de un verso. No me importa, pero quería constatar que habían estado allí, al menos preparar una nómina provisional de todas las que dejaron alguna huella en las fuentes, suponiendo que muchas otras ni siquiera la dejaron en las huellas, ni siquiera dejaron huella en las fuentes, aunque posiblemente escribieron y publicaron. Y por supuesto, acercarme todo lo posible a la memoria de esas mujeres que de entrada quedaron fuera de la cultura escrita porque nunca aprendieron a leer, nunca fueron alfabetizadas. Y por eso, desde el principio, en mi homenaje a la oralidad, yo me sentí interpelada por todas esas mujeres que nunca pudieron dejar huella de sus relatos, de sus poemas, de sus narraciones, pero a lo largo de los siglos fueron depositarias de la memoria, sintieron el impulso de la creatividad y solo pudieron hacerlo ¿no? a través de relatos privados dentro de su hogar, pero no pudieron dejar huella a través de la escritura. Y por eso, haciendo arqueología en las palabras, detecté la metáfora textil que predomina en la teoría literaria y en el lenguaje con el que todavía nos referimos a los textos y a la creación, ¿no? Y fui recogiendo todos los indicios de esa persistente metáfora, ¿no? Con la cual pues hablamos del nudo de la narración, del desenlace, del hilo de una historia, de enhebrar un discurso, hablamos de retahílas cuando hacemos enumeraciones, estamos constantemente recurriendo a palabras que indican, ¿no? La idea de urdir, de tramar como equivalente de la actividad narrativa. Y eso a mí me resultaba muy llamativo y me retrotraje en el tiempo a la época en la que las mujeres se dedicaban principalmente a la tarea del tejido y a elaborar las prendas de ropa en el hogar, y ellas eran las que manejaban la rueca, el telar, las que tejían y cosían, e intuí entonces que probablemente en esas reuniones de mujeres que pasaban la mayor parte del tiempo en el hogar y dedicándose a esos trabajos, posiblemente ellas tenían la tranquilidad para dedicarse a la narración, al poema, y quizá mi hipótesis es que esa metáfora persistente del textil en el texto provenga de los tiempos en los que ellas dedicaban sus manos a tejer al mismo tiempo que se contaban historias unas a otras. Y por eso es evidente que de sus dedos a sus bocas saltaría, ¿no? Todos esos términos que estaban imbricados, ¿no? Y que al final suponen la idea de escribir y de crear una historia, un poema, como si fuera un tapiz o una tela, ¿no? Y bueno, pues era una forma de homenajear a todas esas mujeres que se contaron historias, que fueron narradoras en sus hogares, que enseñaron a hablar a sus hijos, porque
eso también es una evidencia. Hablamos de lengua materna y no de lengua paterna, porque a lo largo de la historia ha sido mayoritariamente las mujeres las que han enseñado a hablar a los niños, y desde luego era así en la antigüedad, donde los padres solo empezaban a ocuparse de la educación de los hijos cuando estos tenían en torno a 7 años. Y quise, enlazando con mi madre y con sus historias y sus cuentos orales antes de dormir, hacer un gran homenaje también a todas esas mujeres que quedaron al otro lado, ¿no? Impedidas de llegar a escribir sus textos y de traspasar a la nueva tecnología, que en aquella época era el alfabeto y la escritura, y contaron sus cuentos. Y hasta época muy reciente, incluso en el presente, hay maravillosas narradoras analfabetas que tienen el don de contar una gran historia, pero nunca han aprendido cómo escribirla, y por tanto sus aportaciones se pierden, ¿no? en el olvido y en el tiempo. Y por eso he querido recoger pues, ¿no? todas esas hebras dispersas, todas esas situaciones y lo que he podido recobrar de las biografías de esas mujeres interesadas en el saber, en el conocimiento, en la filosofía, y al menos recogerlas para que no se pierdan y para que no sigan siendo deliberadamente olvidadas. Uno de los casos más flagrantes me parece el del primer texto firmado de la historia, por la sacerdotisa Acadia Engeduana, que el hecho de que ella fuera una mujer, esta mujer es la primera que esgrime un yo narrativo, que firma un texto, y sin embargo ha quedado olvidada. Preferimos remontarnos a Homero o al poema de Gilgamesh, que son posteriores como comienzos de la literatura, olvidando que ella es la pionera, ella es la primera que toma la palabra diciendo yo firmo este texto, yo soy la autora. No la primera mujer, sino la primera persona que firma un texto en Occidente. Y esto, que parece un hecho de una importancia absolutamente esencial para nuestra cultura, ha quedado olvidado, ausente en los libros de texto. No se menciona ya no solo en la educación primaria y secundaria, sino que incluso a mí nadie me habló de ella en una especialidad de literatura antigua. Y me siento atónita y pasmada ante el hecho de que una figura de esa relevancia y de ese impacto haya quedado ocultada y silenciada. Gracias, Irene. Bueno, antes de pasarle la palabra a los colegas de la Fundación, me gustaría hacerte una última pregunta. Hablabas de la dimensión personal de tu libro, que se nota en cada pasaje, y por ahí dices un dato que asumo que es autobiográfico y que no es ficcional, y es que eres zurda. Y, sí. Exacto, bueno, también esa muchas veces ha sido una condición minoritaria, biológicamente lo es, pero también ha sido una condición minorizada. Hay una escritora mexicana, Silvia Molina, que solo se enteró como a los 7, 8 años de que era zurda, porque ella había aprendido con gran trabajo a escribir, la habían forzado a escribir de manera diestra, y una maestra muy perspicaz advirtió que le costaba especial trabajo, y un día tomó un llavero y se lo lanzó, y ella instintivamente atrapó el llavero con la mano izquierda. Así supo tanto la maestra como ella que era zurda, era la mano silenciada, y el lenguaje ha creado la palabra siniestro, ¿verdad? Como algo que va del lado zurdo, y por lo tanto el lado prohibido de las cosas. Javier Marías, gran escritor que es zurdo como tú, ha escrito que hay grandes escritores y artistas cuyo talento y cuya originalidad solo se explica por el hecho de ser zurdos. Desde célebres compositores hasta artistas de la cancha, como el más famoso zurdo de la actualidad, Diego Armando Maradona, que acaba de morir. Entonces, ¿cómo es para ti, o cómo abordas esta condición de diferencia relativa, tal vez, de la escritura de la mano izquierda? Bueno, es una pregunta interesante. Yo
creo que mi experiencia como zurda ha sido la de una constante inadecuación a un mundo que está diseñado para personas que piensan y accionan y tienen propensiones distintas a las mías. Es decir, la sensación permanente de una cierta disonancia o de ser la pieza que no acaba de encajar en el puzzle. Y creo que esa ligera incomodidad permanente, ¿no? Como un zumbido constante en la experiencia, pues es profundamente literaria, porque está siempre recordándote que no acabas de ser lo que los moldes te piden que seas. Y es algo al mismo tiempo absolutamente inevitable e ingobernable, ¿no? La zurdera, a pesar de que, como contabas, hay personas que ya han podido ser educadas para escribir con la derecha, pero a pesar de todo, allí persiste, ¿no? esa especie de desconcierto permanente, ¿no? de estar haciendo algo forzado, donde todos los demás lo resuelven con absoluta naturalidad. Y yo creo que esa incomodidad o esa inadaptación, sumada a otros muchos motivos de inadaptación que he ido acumulando a lo largo de la vida, son gérmenes de una mirada distinta sobre la vida y sobre los acontecimientos, más incluso sobre el lenguaje, porque se percibe que incluso palabras en apariencia neutras o descriptivas incluyen una enorme carga de desaprobación hacia lo que tú eres sin poder evitar serlo. Es evidente que la destreza está del otro lado y no del de los zurdos. El derecho, ¿no? y la ley parece que también te dejan fuera porque tienen que ver con, ¿no? con una visión favorable de todo lo que queda en el polo derecho y una visión desfavorable de todo lo que habita o mora en el polo izquierdo, y constantemente estamos viendo cómo esas expresiones condenan de una manera inapelable a todo lo que no es lo mayoritario, ¿no? Y creo que esa también es una experiencia interesante del lenguaje, ¿no? Cómo tenemos que ser conscientes de lo que el lenguaje dice por debajo de las superficies, ¿no? Y por qué la rectitud, ¿no? y todo lo que tenga que ver con la derecha es necesariamente mejor que lo que viene del otro polo y todas las asociaciones, ¿no? Y cómo pues la palabra zurdo tiene que ver con una serie de etimologías que no están absolutamente descifradas y no se pueden afirmar con completa seguridad, pero parece que se asocia también a la palabra sordo, en el sentido de que un zurdo es alguien que no acaba de entender bien las directrices y las instrucciones que se le dan, alguien torpe, alguien un poco zopenco, y está dentro de toda esa esfera de términos y de ideas. Entonces, quizás sirva también como palanca para cuestionar el lenguaje, ¿no? y esa tendencia a crear categorías positivas y negativas constantemente. De todas maneras, yo en El infinito en un junco cuento un episodio personal que creo que me ha marcado todavía más que el de la zurdera, que fue el del acoso escolar, el haber sufrido la violencia de mis compañeros en el colegio a una edad muy temprana. Empezó cuando yo tenía 8 años y esa fue, digamos, la experiencia decisiva en mi vida de no encajar, de no ser aceptada, de no ser asimilada, ¿no? y de recibir hostilidad constante y sostenida por parte de todo el grupo. Y en el ensayo intento indagar en ese episodio, que puede parecer poco relacionado con el tema de la historia de los libros, pero para mí íntimamente significa mucho y tiene que ver
con mi propia biografía lectora, porque por un lado yo encontré esperanza y refugio en los libros durante esa etapa tan difícil y gracias a los libros yo supe que había en el mundo personas que a mí me podrían entender y me podrían aceptar algún día, porque lo sentía al leer aquellos textos. Estaba segura que los autores de esos libros serían personas que no me habrían despreciado y maltratado, pero además porque en aquel episodio, en aquel contexto, pues lo que intentaban imponerme era una ley de silencio. En el patio del colegio imperaba la idea de que quien se chivaba, quien se convertía en un acusica contando a los mayores lo que pasaba entre los niños, era una persona absolutamente despreciable. Es decir, que de acuerdo al sistema de valores de los niños, era peor chivarte a los adultos para pedir ayuda que maltratar y agredir a un compañero. Y ese sistema de valores yo lo asumí durante muchísimo tiempo y pensé que la única forma de mantener mi dignidad era no quejarme, no exteriorizar la pena, el dolor, el sufrimiento, disimular ante mis propios padres y ante los profesores y actuar como si no estuviera sucediendo nada, como si yo fuera invulnerable y todo aquello no me afectase. Y ese sentido tan erróneo de en qué consistía la dignidad me acompañó durante muchísimos años, hasta que gracias a los libros fui capaz de contemplarlo de otra forma, entender mi error, entender cómo había interiorizado la lógica de los verdugos y dedicarme a la literatura como una tardía rebelión a ese imperativo, ¿no? Y de alguna manera entiendo que ser escritora es ser la chivata profesional, la persona que habla y que cuenta todo aquello que nos dicen que no se debe contar, lo que nos dicen que debe permanecer en silencio, lo que otros querrían que se callara para mantenerse siempre impunes. Y así es como yo entiendo la literatura y creo que de aquella persecución y de aquella imposibilidad de adaptarme a una edad tan temprana, viene esta necesidad permanente de contar mi punto de vista, ¿no? Y explorar lo que queda en los ángulos ciegos, lo que no se, aquello de lo que no se habla, lo que queda silenciado, relegado y arrinconado, y quizá también por eso la historia de las mujeres. Gracias, Irene, por romper ese silencio, por todo lo que nos dices, y podemos ya abrir el diálogo para los compañeros de la Fundación. No sé si esto lo conducirá nuestro querido Eduardo Langagne o alguien más. Con mucho gusto, Juan. Muchas gracias. Tengo aquí la pantalla completa, así que espero las participaciones. Cintia, tú participas. Gracias. ¿Qué tal? Hola Irene, qué bonito escucharla. Y me voy a tomar unos minutos para extender una breve nota de agradecimiento en nombre de toda la comunidad de la Fundación para las Letras Mexicanas por este formidable momento. Y en particular a nombre de mis compañeros becarios, quisiera decir que es todo un honor poder tener la oportunidad de un intercambio tan íntimo, tan excepcional con usted. Y voy a leer un poco porque estoy algo nerviosa, entonces. Bueno, una vez alguien me dijo que de pronto lo único que se necesita en este camino de escribir es que alguien confíe en ti. Y para nosotros, escritores noveles, la Fundación representa eso. Estamos aquí por un voto de confianza en nuestras ganas, en nuestra pluma y en nuestras voces que empiezan a ser escuchadas. Y señalo esto porque el tiempo que usted nos acaba de dar hoy representa eso mismo, un voto de confianza en lo que somos y en lo que hacemos. Gracias, de verdad, muchas gracias. Antes de la pandemia compartíamos una casa, una muy hermosa casa en uno de los barrios más bonitos de la Ciudad de México. Y en ella practicábamos la escritura en solitario, pero también la escritura colectiva,
a partir de la escucha y del intercambio de ideas y experiencias entre becarios enfocados en sus respectivos géneros literarios: narrativa, ensayo, dramaturgia, poesía. A partir, bueno, para muchas generaciones, esta casa ha sido no solo un espacio de trabajo y formación, sino de comunión y de expansión, porque la casa nos ha enseñado a minar los muros y las fronteras entre los géneros y ampliar así las posibilidades de nuestra escritura. Por eso es muy significativo y valioso que una escritora como usted converse el día de hoy con nosotros sobre un libro que tan bellamente rompe estas mismas fronteras. Y refiriéndome a este texto, quiero agradecerle por aceptar el enorme desafío que debió representar un libro como este. Gracias en verdad por componer una obra tan profunda, amena, ilustrativa y seductora a la vez, que nos ha invitado a dejarnos llevar por la historia del libro en el mundo grecorromano al estilo de un libro de viajes y aventuras. Personalmente me sentí como asistiendo a una recreación de los orígenes, en la que el tiempo que nos separa de aquellas primeras tablillas o rollos, pergaminos, pareciera no existir, como si pudiera presenciar el acontecimiento desde la primera fila en una sala de cine o un teatro. Este libro ha sido para mí como una especie de cámara de las maravillas que encierra los misterios y las curiosidades que usted ha cuidadosamente seleccionado para una hermosa e interesantísima colección a propósito de la historia del libro. Muchas gracias. Y finalmente, por otro lado, este ensayo me ha dado mucho en qué pensar sobre diversos aspectos, no solo del libro, sino del conocimiento, la existencia y la naturaleza humana misma. Y haré énfasis en uno de estos aspectos que para mí ha sido motivo de muchas reflexiones, con el fin de formular una pregunta que abre un poco esta segunda parte de la charla. Creo que es valiosísima la manera en la que usted nos recuerda que cuando hablamos del libro debemos tomar en cuenta que no solo estamos hablando de una especie única, sino de dos, una de orden material y otra del orden de las ideas, es decir, de un artefacto manufacturado y un transmisor de significados. Y me gusta que su obra carga consigo una conciencia sobre el soporte y la materialidad literaria que de pronto se olvida, porque lo normal es que nuestra aproximación con los libros esté ligada a la recepción. Me obsesiona la manera en la que se habla de una relación con el libro pensada como el intercambio de dos cuerpos, uno de carne y hueso y otro de papel y tinta. Piensen cómo este ensayo nos devuelve la lucidez para pensar el libro como un objeto tangible, visible y hasta audible o flamable, para así pensar su importancia y sus potencialidades. Esta relación con el mundo sensible que estoy mencionando podría resultar obvia, pero para mí es trascendental en muchos sentidos. Particularmente pienso en cómo puede ser importante para el estudio de muchas obras que de pronto podrían ser difícilmente clasificadas dentro de las categorías establecidas en la literatura, las artes y la cultura en general, como por ejemplo los libros de artista. Creo que permite vislumbrar cierto tipo de fenómenos que de otra manera quedarían velados y que están afectando nuestra manera de escribir y de aproximarnos a las obras y de estudiarlas. Entonces, mi pregunta tiene que ver justamente con esto. ¿Cómo considera usted que una conciencia del soporte puede impactar la escritura o la crítica literaria y la manera en la que nos aproximamos a los textos como lectores? Y bueno, este es mi breve comentario. De nuevo, muchísimas gracias. Qué placer leerla y qué placer escucharla. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Qué lectura tan completa y tan profunda has hecho del libro. Me resulta emocionante y todas tus reflexiones previas sobre lo que representa para ti. Si no os importa, en las preguntas nos tuteamos, porque yo me siento muy cercana a vosotros, porque en realidad que es un escritor, sino alguien que está perpetuamente aprendiendo. Entonces preferiría el tuteo que derriba ciertas barreras. Me han encantado todas tus reflexiones sobre lo que significa la fundación, porque de alguna manera creo que enlaza con lo que pretendía en El infinito en un junco. De alguna manera me preocupaba que las historias de la literatura suelen hablar siempre sobre los escritores, dándoles el absoluto protagonismo,
de la historia, cuando en realidad se olvida la importancia primordial de la transmisión. Sin la transmisión no se guardaría el recuerdo, ¿no?, la huella de esos libros. Los mismos libros y las obras habrían sido destruidas y se habrían perdido en las tormentas y en los vendavales del tiempo. Entonces, para mí era muy importante rescatar la imagen y la figura y las vidas de muchos personajes habitualmente anónimos que yo he llamado los salvadores de libros, y por supuesto son hombres y mujeres, que desde sus bibliotecas, desde sus colecciones, desde las distintas esferas en que han podido actuar, han favorecido la permanencia de las obras, ¿no?, y la creación de esta cadena que une a las generaciones y que nos permite seguir comunicándonos con el pasado, ¿no?, y con las obras de los autores que nos precedieron y con los que seguimos conversando. Y creo que esa aventura de mantener vivo el legado de los libros y su sentido, esa aventura sigue viva hoy, y creo que la fundación, esta fundación, pertenece a esa estirpe de salvadores de libros a los que yo quería homenajear con El infinito en un junco. Así que de alguna manera esto está encarnado aquí esta tarde, ¿no? Todos estos esfuerzos, todas estas voluntades, todas estas generosidades que permiten que el hilo, la hebra de la palabra no se rompa, no se corte y no desaparezca, ¿no? Recuerdo un relato de Chekhov que siempre me ha impresionado, se titula El estudiante, y en él el personaje protagonista hace una reflexión que es muy hermosa. Dice que los relatos son como la cuerda de un instrumento musical, que aunque lo tenses en un momento dado o en un lugar concreto de la cuerda, la vibración se traslada en todas las direcciones. Y decía que los relatos son idénticos, que si la emoción, si consigues tañer la emoción en un momento o en una época histórica, esa emoción puede viajar a través de los siglos y se puede transmitir a personas que todavía no han nacido cuando se inicia esa música, ¿no?, y esa nota. Y yo creo que la fundación también significa eso, ¿no?, el mantenimiento de esa música y de esa conexión entre generaciones de aprendices permanentes como somos quienes nos dedicamos a este oficio. Y en cuanto a tu pregunta, que me parece muy interesante, yo he intentado destacar en los capítulos que he dedicado al paso de la oralidad a la escritura, cómo la existencia de ese nuevo soporte que era la escritura y los libros transformó incluso la forma de expresarnos, ¿no? Y por ejemplo, la filosofía se permitió la abstracción gracias a que el texto estaba escrito y por tanto ya no tenía que obedecer a las convenciones del relato oral, y quien leía podía detenerse un momento a pensar lo que se les estaba contando, lo que permitió que los textos fueran más oscuros, a veces más sugerentes, más ambiguos, mientras que la expresión oral tiende a ser más nítida y además prefiere, como ya decía, la narración frente a la abstracción. También me gustaba destacar cómo en el momento en el que el mundo transmitía sus historias de forma oral, esas historias pertenecían a la comunidad, que era la receptora y la encargada de mantenerlas vivas, recordándolas y pasándolas de generación en generación, y por tanto ese esfuerzo de memoria se hacía solo con los relatos ortodoxos, los relatos que representaban a la comunidad, mientras que los relatos en primera persona, los heterodoxos, los diferentes, los rebeldes, estaban condenados al olvido, porque la comunidad no hacía ese esfuerzo, ese enorme esfuerzo de memorización en nombre de unos relatos que consideraba subalternos e incluso desafiantes. Y el hecho de que existiera el libro y la palabra escrita permitió que esos relatos sobrevivieran e incluso
ideas revolucionarias que en su momento no germinaron, pudieran hacerlo muchos siglos después a través, ¿no?, de ese vehículo que fueron los libros y la escritura. Entonces, me parece muy importante destacar la materialidad de los libros y de la escritura, lo que significan todos nuestros gestos y rituales, no solo cuando escribimos, sino también cuando transmitimos nuestros textos. Con El infinito en un junco, a través de ese homenaje sobre la oralidad, he intentado que seamos más conscientes de toda esa constelación de ideas. Y también, bueno, creo que el libro para mí tiene mucha relación con el cuerpo, como bien señalabas, y creo que ha sido un gran acierto de tu lectura que lo hayas visto con tan meridiana claridad, porque de la misma manera que yo en mi literatura de narrativa, en mis novelas, me preocupo siempre por el cuerpo de mis personajes, y esto no significa obsesionarme con su belleza o su apariencia física, me estoy refiriendo a lo importante que es el cuerpo en nuestras experiencias, ¿no? Cómo recibimos un mensaje, no escuchamos las mismas palabras si estamos sanos, que si estamos enfermos, si tenemos hambre o sed, que si estamos saciados, si sentimos calor o si sentimos frío, y creo que todas esas percepciones al final determinan nuestra forma de actuar, ¿no? El cuerpo está constantemente erigiéndose en un intérprete de todo lo que llega del exterior a través de nuestros sentidos. Y de esa misma manera que a mí en mi narrativa me interesa mucho el cuerpo, como conductor de experiencias, creo que los libros cumplen la misma función. Son el cuerpo de las palabras, son el cuerpo de los relatos. Y ese cuerpo tiene mucha influencia en la forma en la que esas historias se transmiten, en su posibilidad misma de sobrevivir y en la recepción que de ellos hacemos como lectores, ¿no? En qué tipo de superficie se lee, cómo aparece ilustrada o no ilustrada, el tamaño que tiene la letra, la presentación, el material. Todos esos aspectos en general quedan en segundo término, pero son tremendamente importantes a la hora de condicionar nuestra lectura de los textos, y eso es así, puesto que muchas veces cuando vemos un libro finalmente editado, parece que el texto tiene un aura y un empaque que no tenía cuando habíamos presentado simplemente un documento Word que acabábamos de imprimir. Esto es que el formato también influye sobre la lectura y sobre la recepción. Y eso me parece importante, porque de la misma manera que nuestra sociedad tiende a negar los cuerpos, creo que nosotros como escritores y muchas veces incluso editores tienden a considerar irrelevante la importancia del libro como objeto, ¿no? Y la inmersión sensorial que produce el libro en su materialidad. Y creo que hay un componente allí profundamente sensual que yo quería destacar y subrayar, ¿no? Porque quizá por mi trayectoria como codicóloga y por los maravillosos ejemplares que he tenido el lujo y el privilegio de tener entre mis manos, soy muy consciente, ¿no?, de todos esos aspectos materiales asociados a la supervivencia de los libros y a la forma en la que los leemos. Muchas gracias, Irene. Un placer, Cintia. Muchas gracias. Otro compañero va a participar, Yair Acevedo, él es un compañero de ensayo. Gracias, Irene. Bueno, antes que nada, quiero expresar que es muy grato por fin darle un rostro, un tono, una entonación a esa voz que a lo largo del infinito en un junco me ha parecido tan cercana, con la que me he encariñado tanto. Entonces, ha sido muy grato ya por fin darle este tono, que para mí es importante. En alguna parte de su libro menciona que la historia de los libros antiguos es antes que nada una historia de sobrevivientes, ya que estos siempre estaban al borde de la destrucción debido a los materiales en que estaban elaborados y también a las condiciones adversas de la época. Menciona que muchísimos de ellos sucumbieron en las hogueras, sucumbieron en inundaciones o incluso durante las guerras.
Pienso entonces que la historia de los libros, sobre todo en la antigüedad, es una historia que se fragua no solo a partir de lo que ha llegado hasta nosotros, sino también de lo mucho que se ha perdido, ¿no? De la nómina de todos esos libros que han desaparecido por distintas causas. Me gustaría entonces hacer una pregunta, creo que un poco personal, en el sentido de todos aquellos libros que han llegado hasta nosotros a partir de los comentarios que se hicieron en la antigüedad, de las breves reseñas que algunas personas pudieron hacer. ¿Cuál rescataría usted de toda esa vasta nómina, algún libro que le haya interesado muchísimo, que a partir del título o de lo que relatan los comentaristas antiguos, quisiera que se hubiera salvado, quisiera que estuviera aquí disponible al alcance de todos? Esa sería mi pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Yair. Pues cierto que yo quería en El infinito en un junco crear conciencia de lo frágiles que fueron los libros antes de la invención de la imprenta. Hasta el momento en el que se pudieron reproducir por medios mecánicos y tecnológicos, las copias de los libros eran un enorme trabajo y un grandísimo esfuerzo, y por tanto realmente había pocos ejemplares de cada obra en circulación. El haber pocos ejemplares de cada obra quería decir que a lo largo de los siglos y sobre todo durante el medievo, casi en cada momento que podamos imaginar y en el que nos podamos situar con nuestra fantasía, estaban desapareciendo libros. En algún lugar, en algún anaquel, en alguna vivienda, en alguna biblioteca, un libro estaba pereciendo en ese momento. Y por tanto, cuando un ejemplar era el último de una obra, con su desaparición se acallaba para siempre un autor, ¿no? Una serie de pensamientos, un posible legado a la posteridad. Entonces yo quise imaginarme, ¿no?, toda esa sucesión de siglos con libros muriendo, los últimos ejemplares de una obra muriendo por persecuciones, por inundaciones, por fuego, por accidente, por azar, por indiferencia, que ha sido lo que ha matado muchos libros, quizá incluso más que las persecuciones, la indiferencia, el no reconocer su valor, el utilizarlo simplemente para otros usos, como decían los antiguos poetas, ¿no?, que temían que sus obras acabasen convirtiéndose en un cucurucho en una tienda para guardar pescado o alguna otra mercancía. Entonces, creo que es importante que sepamos eso, ¿no? Casi en cada paso de la historia había libros que morían y libros que agonizaban en algún lugar recóndito. Y creo que es importante destacar eso, y también es importante destacar que los libros que se salvaron de ese destino, que parecía el destino colectivo de todos los libros, no fueron fruto del azar, sino que los antiguos se preocuparon de proteger especialmente aquellos libros que les parecían muy valiosos, por supuesto con todos sus sesgos críticos y con todos los prejuicios de la época, pero realmente los libros que han llegado hasta nosotros son en su mayoría, con alguna triste ausencia, los que los propios antiguos valoraron más. Entonces, tanto las bibliotecas como el trabajo de los filólogos, como los distintos cánones, creo que al final consiguieron que los libros que llegaban hasta nosotros, solo un 1% de todos los que realmente hubo, fueran libros especialmente amados. No me atrevería a decir que fueran los mejores, porque no sé cómo deberíamos afrontar esa categoría, pero sí, desde luego, libros profundamente amados a lo largo de todos los siglos antiguos. No obstante, perecieron por el camino obras que hubiera sido absolutamente maravilloso leer de la antigüedad. Quizá yo siento una profunda curiosidad por los demás poemas de Safo que no han llegado hasta nosotros. Solo poseemos una corta selección y muchas veces incluso versos fragmentarios, que es curioso cómo se sostienen. Igual que las estatuas mutiladas mantienen su belleza aunque les falte la cabeza o los brazos, y esos poemas son profundamente hermosos, pero son solo un fragmento, y todo el pensamiento que desarrollaban ha huido de nuestras manos como agua a través de nuestros dedos. Me gustaría también profundamente tener entre las manos
una tragedia dedicada a Medea que escribió Ovidio, y me hubiera gustado mucho saber cómo afrontaba Ovidio ese personaje mítico que a mí me resulta profundamente inquietante, y además era una tragedia que, según el erudito Quintiliano, fue muy valorada por los romanos, incluso la colocaba a la altura de las tragedias griegas. Y en el terreno de las memorias, que siempre son muy ilustrativas para entender bueno, la trastienda de los grandes acontecimientos históricos, unas memorias de Agripina que nos hubieran permitido saber cómo contemplaba una mujer, ¿no? Involucrada en todos los grandes acontecimientos históricos, mujer de Claudio, madre de Nerón, cómo contemplaba ella la vida cotidiana, ¿no? En medio de todas esas presiones y ambiciones del poder despiadado de la corte imperial. Y me hubiera gustado muchísimo conocer ese punto de vista. Y en general, pues bueno, como tú bien dices, hay muchas obras que sabemos que se han perdido y tenemos el título y el comentario, pero luego están todas estas obras de mujeres de las que ya he hablado, de las que ni siquiera queda el recuerdo y de las que me hubiera gustado que llegasen a nosotros algunos pecios más después del naufragio. Muchísimas gracias, Irene. Tendríamos una participación de nuestra compañera Lucero de la Fuente. Sí, primero yo quisiera responder la pregunta de Yair, aunque no me la hizo a mí, pero es que Aspasia, la historia que tú cuentas de Aspasia, Irene, en el libro a mí me voló la cabeza, me encantó, y es un personaje que yo digo, ojalá tuviéramos algo de sus discursos, algo de cómo era su vida, algo de cómo... con el que yo me quedo de todo el libro, que es una preciosidad, ¿no? En su conjunto. Y bueno, ya por otro lado, después de decir eso, quisiera preguntarte que, bueno, en tu libro tú demuestras que los libros y la escritura son dispositivos muy complejos y que en parte estos objetos han funcionado como herramientas de colonización y conquista, ¿no? La misma biblioteca de Alejandría se formó a través del despojo. También mencionas cómo los griegos adoptaron el alfabeto fenicio sin violencia, al contrario de la gran mayoría, ¿no? De la imposición de la escritura. Aquí en México, por ejemplo, también la alfabetización en español y la imposición del libro como objeto y como discurso le ha quitado, pues, autonomía a muchos pueblos indígenas. Entonces yo quería saber si tú has pensado cómo podríamos trabajar nosotros como lectores, escritores, críticos y mediadores para que los libros dejen de ser herramientas de colonización y en cambio refuercen sus cualidades de puente, de salvación, de esperanza, que por supuesto también tienes en el libro, ¿no? Pero a mí me encantaría escuchar de alguien tan erudita como tú, como si has pensado sobre eso. ¿Qué podemos hacer para que estos objetos ya no sean herramientas de colonización, sino que refuercen sus cualidades de puente? Sí, pues es realmente una pregunta muy interesante y muy profunda. Y es algo a lo que yo he dedicado reflexión cuando hacía este canto al libro. He intentado al mismo tiempo no ocultar los aspectos más ambivalentes de toda esta historia. Y por eso también he destacado que grandes dictadores han sido lectores, incluso libreros, incluso escritores, ¿no? Y cómo el mero hecho de amar los libros y la cultura no nos vacuna contra la barbarie. El libro, en último término, es un instrumento, y como tal instrumento se puede utilizar en todo el variado abanico de nuestros fines y de nuestras actitudes. Es como un cuchillo es un objeto profundamente útil, pero tiene la potencialidad de herir. Y sucede lo mismo con el libro y con el alfabeto. Es una tecnología muy valiosa, pero al mismo tiempo está asociada al poder. Su conocimiento, el acceso a la sabiduría implica poder, y por tanto
puede llevar tras de sí bueno, pues toda esta estela de opresiones, de imposiciones, y es terrible, pero por otro lado, también es cierto que de muchas culturas ágrafas ha sido la posibilidad de volcarlo en los libros, ¿no? Todo lo que su cultura había explorado y creado en un formato oral, la posibilidad de trasladarlo al libro ha ayudado a que sobreviva. Y por tanto, se produce esta ambivalencia en la que muchas veces el instrumento opresor del colonizador es al mismo tiempo la posibilidad, ¿no? El vehículo que encuentran los oprimidos para que no se pierda su propia cultura. Entonces, yo creo que es importante destacar esta cuestión y no caer en una idealización absoluta de los libros y del alfabeto. Pero yo sigo considerando que a pesar de ese historial, en términos generales han sido un instrumento de emancipación, de profunda emancipación, porque en términos históricos el dominio de la escritura y de los libros perteneció al principio solo a unos privilegiados, y nuestra historia ha sido la ampliación de ese territorio a muchas personas que inicialmente estaban desterradas. Y por eso yo, cuando viajé a Florencia durante mi periodo de doctorado y pude tener entre las manos un manuscrito que había pertenecido a la familia Medici, a la colección, a la biblioteca de la familia Medici, sentí como si hubiera roto una barrera, porque finalmente alguien de mis orígenes y una mujer que estaba en principio no fuera totalmente del territorio, ¿no? de privilegio al que estaba asociado ese libro y esas bibliotecas, podía tenerlo entre las manos. Y eso para mí significó también un gesto de ruptura, ¿no? La comprensión, la percepción de que a pesar de que esos libros habían pertenecido a una cultura elitista, finalmente el paso de los años y de la historia había conseguido que alguien como yo pudiera tenerlo entre las manos, pudiera utilizarlo, pudiera recorrerlo, pudiera aspirarlo y disfrutar ese placer casi erótico de gozarlo en soledad, ¿no? Y por eso yo creo que es importante destacar esos episodios de imposición, saber que existieron, contextualizarlos, pero pensar ahora en los libros y en la literatura y en el alfabeto y en la alfabetización, como creo que los consideramos, como una herramienta de infinitas posibilidades para que discursos alternativos y culturas arrinconadas puedan hacer sobrevivir sus hallazgos. Y eso me parece importantísimo porque al final creo que aquí se trata de una lucha contra la destrucción y contra el olvido. La destrucción y el olvido acabarían con todo si no les impusiéramos diques. Y ha resultado que el dique más poderoso ha sido algo tan frágil como los libros, ¿no? Y me parece casi increíble que unas hojas de papel o antes de pergamino o de papiro hayan conseguido, ¿no?, esa capacidad casi fabulosa de resistencia contra la destrucción. Y por eso yo creo que más allá de las herencias oscuras, lo que debemos sentir es que ahora mismo la escritura es una posibilidad muy poderosa al servicio y al alcance de casi todos, de contar nuestra propia historia y de reivindicar, como antes decía, lo que ha quedado silenciado y orillado. Y esa es la forma en la que yo entiendo que se debe defender, que se puede proclamar el poder emancipador de la escritura y de los libros. Gracias. Gracias, maestra. Emiliano Casigoli, un compañero que está haciendo una novela aquí en la tutoría de narrativa. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Irene. Yo quería preguntar, hay
hay una dimensión que atraviesa todo el libro que me pareció muy curiosa e interesante, que es la dimensión de lo falso, de los dobles, de los simulacros, de los impostores, digamos, toda esta relación que existe con los libros originales y con los libros que copian, que falsifican, etcétera, y que es una dimensión que no solamente aparece en el ámbito material de los libros, sino en las propias historias también. Parecería que es algo que importa en ese origen griego de nuestra cultura. Estoy pensando desde los pretendientes de Penélope hasta los imitadores de Alejandro, o las muchas perspectivas de Heródoto, o etcétera, etcétera, ¿no? Los sofistas y los filósofos, y como que hay una especie de conflicto siempre entre lo falso, la potencia de lo falso y lo verdadero. También esta idea de que los dioses o los personajes, por ejemplo, de la Odisea, se disfrazan todo el tiempo, o que llega hasta los evangelios apócrifos, ¿no? Y yo quería preguntar, ¿cuál crees tú que es el papel que juega el libro como objeto que puede materializar y fijar una historia en esto que parece ser una característica súper profunda de Occidente, que es esta relación entre lo falso y lo verdadero, lo que está impostado y falsificado y lo que sí es original? Esa es mi pregunta. Bueno, gracias, Emiliano. Es un planteamiento muy, muy interesante. Yo creo que quizá el momento fundacional de ese dilema es cuando las musas se aparecen a Hesiodo y el mensaje que le transmiten es aproximadamente: nosotras sabemos decir la verdad, pero también sabemos contar mentiras, como diciendo, muy, muy bien aderezadas, ¿no? Y ya allí las musas están planteando exactamente el corazón de ese dilema, ¿no? Somos capaces de decir la verdad, pero también sabemos cómo mentir. Y hay una ambivalencia profunda, ¿no?, en toda la historia de la relación de los griegos con la verdad, la mentira y la ficción, ¿no? Que la ficción vendría a ser ese territorio intermedio entre la realidad y la ficción, y todas las imitaciones, porque el arte en la antigüedad era imitación, en general se entendía como mímesis, como imitatio, incluso se aprendía reproduciendo la obra de otros autores. Y siempre, claro, bordeando el plagio, que también aparece en una de las anécdotas de la Biblioteca de Alejandría, ¿no?, donde el bibliotecario es capaz de detectar un plagio en un concurso literario y detectarlo inmediatamente frente a todos sus colegas que estaban dispuestos a premiar al plagiario, ¿no? Y entonces todo ese debate está muy presente. Platón, sobre esa base, despreciaba o consideraba peligrosas las historias, ¿no? Y él siempre dice que se ha de preferir la filosofía, incluso se atreve a desterrar a los poetas de su república ideal, porque entiende que falsifican los relatos al contar todas esas aventuras sobre los dioses, que los presentan como seres caprichosos y adúlteros y libidinosos, cuando en realidad la divinidad tendría que tener todos los atributos de la perfección, y por ser mentirosos precisamente, pues expulsa a los poetas de su república. Mientras que luego Aristóteles tiene una visión muchísimo más compleja en la poética, y dice algo muy bello, a mí algo que siempre me ha impresionado, ¿no? Dice Aristóteles que quien va al teatro y contempla una puesta en escena donde los actores evidentemente están interpretando un papel y no son los personajes que dicen ser, Aristóteles afirma que es más sabio quien se deja engañar que quien se pasa toda la obra de teatro pensando que esos individuos, esos actores, no son realmente los personajes que dicen ser y que todo eso es una mera ficción y tramoya, ¿no? Quien no se deja llevar en ningún momento por la ilusión de la ficción es menos sabio que la persona profunda que, conociendo todos esos datos, sin embargo, sí es capaz de sentir
el temor y la compasión y todos los ingredientes que conlleva la catarsis, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una profunda tensión a lo largo de toda la antigüedad que sigue muy, muy presente, ¿no? Entre lo verdadero y lo falso, y cómo las ficciones pueden ser o no ser mentiras, entendidas como mentiras cuando hay un pacto implícito entre el lector y el escritor, que ambos saben que no están tratando de engañarse. Me parece muy bonito también el hecho de que para los antiguos, para griegos y romanos, la historia era un género literario, por tanto implicaba también asumir unos criterios de ficción, ¿no? Las historias tenían que ser apasionantes, tenían que tener dramatismo, y eso obligaba muchas veces a sacrificar la realidad, ¿no? Y los discursos que aparecen en las obras de historia de la antigüedad, pues evidentemente están falsificados. No fueron las palabras realmente pronunciadas, sino que vienen a ser como una síntesis de los acontecimientos, como una interpretación, como un precipitado de todo lo que el autor está intentando contar, y por eso se atribuyen muchísimos discursos que no son verídicos y que nunca tuvieron lugar. Entonces, bueno, hay allí una ambigüedad que a mí me parece hermosa y que he querido ir reflejando en el ensayo, aunque bueno, solo es una más de las múltiples facetas implicadas. Y bueno, pues me interesaba mucho en el caso concreto de Heródoto, que también es uno de los modelos que a mí me ha sido útil para este ensayo, porque él es un historiador que transmite hechos verídicos, ciertos, de la historia, pero al mismo tiempo los adorna y los engalana para que sean una lectura apasionante, y cuenta muchísimas fábulas y relatos. Y es cierto que Tucídides, que fue el gran historiador que vino tras él, pues lo acusó de haber fabulado y de haber engañado a sus lectores y de no haber sido lo suficientemente riguroso. Y ese era un debate que yo tenía conmigo misma en mi propia obra, porque sabía que en la medida en la que yo estaba en algunos momentos dejando volar la imaginación para rellenar huecos, allí donde las fuentes callan o las fuentes ocultan determinados hechos, pues es difícil realmente llegar a distinguir y a separar totalmente el momento en el que dejas que la imaginación cubra esos espacios en blanco o esos paréntesis, y donde te estás ateniendo literalmente al sentido de las fuentes, ¿no? Y bueno, de todas formas es el mismo mecanismo de la memoria también inventa para cubrir los huecos de lo que no recordamos, y al final yo creo que esa ambigüedad está siempre presente en la literatura e incluso en el ensayo, porque también el ensayo se enfrenta a esa cuestión de cómo abordar un tema y cómo tratarlo de una forma rigurosa, pero al mismo tiempo convertirlo en un relato, darle una conclusión, un tratamiento, ¿no? que resulte satisfactorio como síntesis de todo un conjunto de hechos. Y al final creo que esa ambigüedad es imposible de resolver, estará siempre a nuestro lado y al mismo tiempo hace más fascinantes nuestros libros y nuestros relatos. Irene, con muchísimo respeto, pero también con agradecimiento previo, quería rogarle que nos permita hacer una última pregunta por la comunidad que está llena de preguntas, de comentarios. Y si usted nos admitiera esa última pregunta, le vamos a pedir a nuestra compañera María Gómez, para que también el género de poesía esté representado en las preguntas, que haga esta última pregunta con verdadero agradecimiento, Irene. Muchas gracias Irene por escribir este libro tan entrañable y por estar aquí. Es verdaderamente un privilegio poder charlar con los autores que nos entusiasman. Yo noté algo en el libro como una pequeña subtrama o como algo que está presente a lo largo de todo el libro, y que además tú empiezas y cierras el libro de una manera sumamente cinematográfica. Y noté a lo largo del libro que eres una gran cinéfila. No sé si me equivoco al decirlo, pero creo que dejas huella de ello a través de todo el libro.
Me gustaría que nos contaras un poco cómo es o qué ha representado para nosotros como lectores el cine y vivir en un mundo en el que estamos tan rodeados de imágenes. Tú en algún punto hablas en el libro de cómo los libros mismos han sido una manera como de petrificar las historias orales, ¿no? Se quedaba una huella, una marca indeleble. Y me pregunto cómo ha sido, tú usas un repertorio de imágenes que a todos nos son comunes, ¿no? Esto de Taxi Driver o como todo este lenguaje común de las imágenes cifradas en las películas. ¿Cómo se compagina el cine y la literatura en estos días? Pensando en eso como no solo que tú empiezas y terminas de manera muy cinematográfica, sino que también jalas de películas que ya todos conocemos y están cifradas, pero tú también tienes como una poética y un uso de las imágenes que a mí me parece muy poético y fascinante. Entonces quería preguntarte por el cine. Bueno, pues te agradezco, María, que precisamente repares en esta cuestión de las imágenes, porque cuando yo estaba haciendo mi doctorado, que al final es el germen y la semilla de este libro, recuerdo que tenía continuos conflictos con mi director, que al leer mis textos siempre me podaba todas las imágenes. Me decía que la prosa académica no las permitía y entonces cualquier metáfora, cualquier comparación, cualquier intento de relacionar la antigüedad con el mundo contemporáneo le parecían poco científicas y las eliminaba del relato. Y yo creo que el motivo por el que esas imágenes están tan presentes en esta reformulación de mi tesis es quizá por la frustración que me produjo, ¿no? Aquella poda constante y sobre todo la necesidad de evitar todas las conexiones explícitas entre el mundo antiguo y el presente, que para mí, lejos de perjudicar la tesis, lo que hacen es aproximarnos lo que estamos contando y acercarlo a nuestros referentes, ¿no? Y creo que eso es muy importante, o sea, que tiene algo de quizá de rebelión el haber utilizado esas imágenes y el haber trabajado tanto en la prosa esa presencia. Y sí es cierto que el principio y el final están muy calculados. Yo quería que fueran un principio y un final dinámicos, porque me interesaba mucho, ya desde las primeras páginas, subvertir quizá las expectativas del lector de ensayo, que no suele estar acostumbrado a que un ensayo empiece en movimiento, a caballo, ¿no? Y de esa forma tan narrativa, que de alguna manera se cierra en círculo con el final. Y a mí me interesan mucho esas estructuras circulares que, por otro lado, también son propias de la oralidad. Y de la oralidad también son muy propios los estribillos, o como los quisiéramos llamar, los leitmotiv o los ritornelos, y esto también está muy presente en el libro. Y uno de los ritornelos es precisamente el cine, ¿no? El asociar el cine con los temas que yo estoy tratando. Y me parecía interesante porque el cine es quizá la última de las artes, ¿no? Y prácticamente ha recorrido todo el camino en apenas un siglo, ¿no? Desde los primeros orígenes hasta la madurez, la sofisticación y casi, como hablábamos al principio, ¿no? Las perspectivas apocalípticas de su fin y de su desaparición. Entonces, ha recorrido todas las etapas muy rápido y por eso tenemos un contacto, ¿no? Una proximidad con todas esas etapas que sirve muy bien para proyectarla hacia realidades que en la literatura han sido mucho más lentas y mucho más graduales. Entonces me parecía muy interesante por eso mismo, ¿no? Quizá la revolución que significó el paso de la oralidad a la escritura tiene también su propia revolución paralela en el cine, pasar del mudo, ¿no? Del cine mudo al cine sonoro, porque de alguna manera también todo lo previo al sonoro
se perdió, se consideró inferior y muchas de esas obras, como acabó contando, de esas películas acabaron convertidas en peines o tacones u objetos cotidianos, ¿no? Porque se recicló el celuloide y no se consideraron valiosas y dignas de conservar. Entonces hay también allí como un punto, una frontera en la que transita el cine y hace ese mismo viaje que al mismo tiempo permite una fijación mayor, pero también la desaparición de una tradición previa. Y bueno, pues todos esos paralelismos me han parecido muy interesantes y además creo que lo que expresan claramente es como las historias, ¿no? De las que nos nutrimos, tanto en la literatura como en el cine, están muy relacionadas con unos imaginarios que yo creo que se forjaron durante todos aquellos siglos de oralidad y de los que luego nos hemos ido aprovechando casi como si fuera, ¿no? los recursos, como si fuera el petróleo, ¿no? Que quedó bajo la tierra y que vamos sacando y extrayendo para todas esas historias, hacer adaptaciones al mundo contemporáneo y a nuestro sentir actual. Y creo que en el cine ha sido muy, muy evidente, ¿no? Y muy consciente esa forma de beber de las fuentes. Y, por ejemplo, el western ha tenido mucho que ver con la épica, ¿no? Y la sustitución de los géneros, la evolución, ¿no? Como el western ha ido pasando desde un momento heroico inicial hasta luego el western crepuscular, que es un poco como el cuestionamiento de los héroes, que ha tenido mucho que ver también con la evolución de la literatura, ¿no? Y de la novela. O sea, creo que hay realmente muchos vínculos y que esos vínculos se nos hacen más patentes porque nosotros hemos sido testigos de la historia del cine o al menos la tenemos más cerca. Y esa es la razón por la que yo intento asociar los formatos, ver cómo dialogan y cómo hay constantes analogías y además porque me parece muy interesante ese salto de formatos que tiene mucho que ver también con el desafío de los formalismos genéricos y con todas las fronteras que tendemos a poner entre las formas artísticas que al final están en constante diálogo y comunicación, ¿no? Y creo que el cine nos nutre a los escritores, las novelas nutren a los cineastas y hay un diálogo constante, una fluidez que luego a la hora de analizarlo en la academia tendemos a separar como en departamentos estancos que no funcionan simultáneamente y de los que olvidamos los vasos comunicantes. Por eso me interesaba tanto reivindicarlos como parte de un programa en el que intento cuestionar pues todas esas premisas que son útiles a efectos de clasificar, pero muchas veces nos aíslan de esas influencias mutuas y de esas conexiones. Pues ya hemos ahondado, Irene, en los motivos por los cuales tu libro, en el momento en que va uno a terminarlo, es inevitable tener la sensación de que lo lleva a uno a volverlo a empezar. Y al volverlo a iniciar, el placer de leerlo no es menor al de la primera ocasión. Y esta reunión ha sido realmente pues, grande en todos los sentidos, hasta por el tiempo que te hemos ocupado y porque te hemos llevado al rincón de lo exhausto con tantas preguntas y obligándote a hablar y a seguir con nosotros porque no queremos que te vayas. Pero te agradecemos muchísimo, Irene, que hayas aceptado tan generosamente estar con nosotros. Nos dejas mucho a tu paso y nada más esperar que regreses, que no tardes mucho en volver ahora que tus circunstancias lo permitan. Así que te queremos, antes de escuchar tu despedida, ofrecerte otro aplauso que será nuevamente mucho más emotivo de lo que el medio nos permita dejar ver.
Y muchas gracias también a Juan por haber estado aquí con nosotros, habernos ayudado a este diálogo y sobre todo por haberte traído con nosotros. Muchísimas gracias. Yo solo puedo decir que ha sido un auténtico honor el tiempo que he podido compartir aquí con ustedes y haber tenido el privilegio de estas presentaciones y de llegar de la mano de un maestro como Juan y sobre todo pues a los becarios, a las becarias, desearos mucho ánimo y perseverancia en vuestros sueños, porque lo que yo he experimentado en mi trayectoria han sido 10 años de un trabajo lento, casi sin resultados, silencioso e ignorado. Y cuando estaba a punto de tirar la toalla y cuando ya creía que la posibilidad de dedicarme a la literatura había que descartarla definitivamente, pues con el libro que menos esperaba y con el proyecto en el que menos confiaba, ha llegado un cambio enorme y unas posibilidades casi infinitas y asombrosas en todo caso. Entonces, mi mensaje para todos vosotros, para todas vosotras, es que nunca sabemos la distancia que nos separa del cumplimiento de los sueños, nunca lo sabemos. Podemos estar enormemente cerca cuando estamos a punto de abandonar y por eso yo os animo a que sigáis adelante porque la vida es muy extraña, nunca se sabe los giros y los virajes que vamos a encontrar, pero yo creo que al final en esa autenticidad, en esa necesidad de transmitir nuestra visión y nuestra mirada, pues hay una oportunidad, ¿no? y un gesto de esperanza y de belleza que al final el mundo lo necesita y sobre todo en estos tiempos tan tétricos. Entonces, por favor, confiad en vosotros mismos, en vosotras mismas y pensad eso, que a veces estamos muchísimo más cerca de lo que creemos. Muchas gracias. Gracias, Irene. Muchas gracias, Juan, nuevamente. Gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes.